y amén. Mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Me alegro una vez más estar con ustedes, haciendo una retroalimentación para ver si algunos logran entrar a la clase que continúa hoy. Haciendo una retroalimentación, recuérdense que estamos hablando de si los demonios tienen voluntad y tienen emociones. Pudimos ver que las emociones es la capacidad de decidir y elegir. Es la capacidad de decidir y elegir. Traje una comparación de que vemos eso fue manifestado. Ya nadie te bendiga mucho. Eso se vio cuando Luzbel y los ángeles que fueron arrastrados por causa de él tomaron la decisión, porque no tiene lógica en decir que Dios lo sacó a ellos de aquel lugar porque Dios quiso sacarlo, porque Dios se molestó por ver el resplandor de Luzbel y por ver las operaciones buenas que hacen los ángeles. Eso no tiene fundamento para expresar eso, por lo cual, como eso no se puede expresar, es obvio de que los ángeles tomaron la decisión de no seguir en la posición que Dios lo hubiese posicionado. Ahí vemos una actitud de que tienen voluntad, tomaron la decisión, decidieron, eligieron no estar en la posición que Dios lo tenía. Dentro de la misma, le decía que nosotros los seres humanos tenemos voluntad, nosotros también decidimos, tenemos la facultad de decidir y de también elegir. Tenemos la facultad de actuar. También los demonios tienen la facultad de actuar. Y eso está más que claro. Dentro de la misma, ya usted puede observar y puede presenciar de que los demonios, ellos no son locos. Ellos analizan, ellos piensan lo que ellos quieren ejecutar. Dentro de la ejecutación de ellos está que ellos están para instar al ser humano a que peque delante de Dios. Hay dos tipos de incitaciones. El hombre puede ser incitado de su misma concupiscencia, como puede ser incitado por influencia demoníaca. Y eso lo hemos hablado. Hay veces que nosotros somos incitados por el deseo de nuestra concupiscencia y a veces somos incitados por deseos demoníacos. Eso usted tiene que tenerlo claro. Hay veces que los demonios están lejos y a veces a nosotros se nos levanta un deseo fisiológico. Un deseo fisiológico. Por ejemplo, el ser humano está condicionado en que tiene que tener acto sexual. Eso es lógico, eso lo puso Dios. Eso está claro. Ahora, un deseo, ¿verdad?, sexual fuera del orden de Dios se vuelve un deseo desordenado, porque no está en el orden de Dios. Entonces, eso está en nosotros. Cuando eso se levanta, no es que el diablo está levantándome ese deseo, sino que por naturaleza ese deseo se nos levanta. Ahora, se vuelve deseo desordenado cuando no lo sujetamos ni lo ponemos en acción según la voluntad de Dios. Eso está más que claro. Entonces, cuando el mundo espiritual ve que nosotros activamos nuestra concupiscencia, ellos detectan eso. Cuando lo detectan y ven que nosotros vamos a transgredir y a entrar en un deseo desordenado, eso se activa. Ellos se activan, ven y tiran dardo para que nosotros entremos en la tentación. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, los demonios no son locos. Entonces, es un error grave decir, mira, diablo loco, mira, diablo atronado. Mentira, el diablo piensa más que muchos seres humanos. No voy a decir por todo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no anda loco. Entonces, el que no tiene la mente de Cristo es posible que pueda andar más loco con una entidad demoníaca. Ellos no son locos, ellos saben cómo operan. Entonces podemos ver que tienen voluntad de hacer pedido. Ahí es donde un espíritu le pide a Cristo de que lo mandara hacia los cerdos. Eso está más que claro. Vemos una expresión de una voluntad de una entidad demoníaca en hacerle un pedido a Cristo. Cristo se lo permitió.
Hablamos que Cristo se lo permitió porque Él entró en un animal impuro. Según Levítico, el cerdo es un animal impuro. Si hubiese sido a una persona, Jesús no permite que ese espíritu entre en el cuerpo de una persona, porque Él vino a libertar a los que estaban oprimidos y cautivos por el diablo. Eso está más que claro. Entonces, Jesús se lo permitió por el momento, porque la elección de ellos fue direccionada hacia un animal impuro. Pero vimos el fin de ese animal. ¿Cuál fue el fin? Que se revolcaron por una barranca y aquellos cerdos murieron. Pastor, ¿y dónde quedaron esos espíritus? Pues quedaron gravitando en el aire, esperando una víctima para ellos operar en los cuerpos de esa persona. Ahí entra el cuidado que tiene que tener un ministro o aquel que impulsa una entidad demoníaca de un cuerpo. Debe de saber de que esa persona que fue libre ahora necesita ser instruida. Algo que la iglesia está careciendo. La iglesia tiene mucha aceptación en impulsar demonios, pero tiene desaprobación en educar a aquel que le fue impulsado un demonio. Entonces, la iglesia tiene que entrar en un plan de capacitación en aquella persona que aquel espíritu le fue expulsado. Porque si la persona no entra en una etapa de capacitación, según la palabra, ese espíritu que se fue tiene la facultad de volver, como lo vimos en Mateo capítulo 12. Que el espíritu que luego que sale del cuerpo anda por lugares secos. Le decía que esa palabra seco se estaba refiriendo, no es que fue al desierto, no es que fue al malecón a recrearse, no fue que fue a una playita o a un río, no, solitario por allá triste, no. El lugar seco que menciona allí la escritura es hablando un cuerpo que no tiene la presencia de Dios. Alguien que no tenga la presencia o el Espíritu Santo en su vida es como un lugar seco, porque no está poblado. ¿Me siguen? Por lo cual ese espíritu anda ambulando tal como andaban ambulando los espíritus que fueron conquistados por el espíritu que salió de la casa y buscó 7 más. ¿Me copian? Entonces van y vuelven a esa casa de donde ellos salieron. Le decía, miren cómo ellos se consideran y se hacen dueños del lugar que fueron impulsados. Nuestro cuerpo para ellos es una casa. O sea que hay entidades demoníacas que no se conforman estar en un cuerpo de otra persona, sino que quieren morar y habitar en el lugar o en el cuerpo que ellos lo pusieron como su morada. Otra intención de los demonios, de una voluntad de elegir dónde vivir. De elegir dónde vivir. Porque el espíritu va y dice, volveré a mi casa. O sea que no se conformó, está en un cuerpo de otro, ni se conformó en el aire. Quería volver a su casa. Entonces, ¿qué quiere dejar enseñar esto? Aunque una persona sea libertada por una operación demoníaca, usted y yo tenemos que saber que ese espíritu que salió de ese cuerpo va a tomar la decisión, va a elegir y va a actuar para volver a estar en el cuerpo de donde salió. Ahora, ¿cuándo es que ese espíritu, cuando vuelva, no podrá entrar en la casa donde él la considera que es su casa? Pues sencillo, cuando en la casa que él salió encuentra a un hombre superior a él, a una entidad superior a él. ¿A quién? ¿Al hombre? No, a Cristo, al Espíritu Santo de Dios. Cuando ese espíritu inmundo se va y vuelve a la casa que él cree que es de él y la encuentra ocupada, que es el Espíritu Santo en la vida de nosotros, no puede entrar.
Porque ningún espíritu, no importa cómo se llame, ni la jerarquía, ni el poder que tenga, puede sacar el Ruach HaKodesh del cuerpo de alguien. El único ser que tiene la facultad de impulsar al Espíritu Santo dentro de él mismo somos nosotros. Mas ninguna entidad demoníaca puede echar fuera al Espíritu Santo si reina, si gobierna en tu casa. Eso está más que claro. Entonces, escriba esto. Quise hacer esa retroalimentación de la parte de la voluntad. Pero en la Biblia usted va a encontrar un sinnúmero de textos bíblicos que te van a hablar de acciones y actuaciones donde los espíritus malignos expresan expresiones de la voluntad. Ok, ahora yo quiero que usted escriba esto. ¿Tienen los demonios emociones? En signo de pregunta. Ahora entramos en la parte de las emociones. ¿Tienen los demonios emociones? Sigo dictando. Sí, 2 puntos. Las emociones son la manera que por naturaleza reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vayamos eso al principio. El primero que registra las escrituras que tomó la intención de poseer un lugar que no le era correspondido de poseer fue Luzbel. Entonces, la entidad demoníaca que lo siguió a él reaccionó a lo que ocurrió en su alrededor, en su entorno. ¿Cuál? La rebelión de Luzbel. Y esos ángeles reaccionaron a esa intención de él. Entonces, eso lo podemos presenciar aún desde el principio. Primer punto. Los demonios tienen como emoción el enojo, el enojarse. Póngalo ahí. Primer punto. Los demonios tienen la emoción de enojarse, de el enojo. Ahí póngale la cita. Mateo capítulo 8, verso 28. Quiero que lo leamos. Léalo conmigo. Búsquelo rápido. Dice así. Cuando llegó a la otra orilla, ¿quién llegó? Llegó Jesús. Y decimos que las emociones son es cuando reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando Jesús llegó a Gadara, los demonios que estaban en el endemoniado gadareno reaccionaron. Y vamos a ver cuál fue su reacción a la llegada de Cristo a Gadara. A la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. La palabra feroz que aparece allí está haciendo referencia a que los demonios se enojaron, a que los demonios se enfurecieron. Entonces ahí vemos una expresión de una emoción. Reaccionaron emocionalmente a un enojo. ¿A qué? A lo que estaba aconteciendo a su alrededor, de que Cristo hubiese llegado. Cabe de denotar que cuando la entidad demoníaca percibe y ve en lo espiritual que llegó alguien con autoridad en el sector o en el lugar donde ellos están, ellos se enojan, ellos se enfurecen, porque llegó alguien que lo puede contrarrestar. A diferencia de estos tiempos, algunos hombres de Dios, mujeres de Dios de estos tiempos llegan a los lugares y los demonios, en vez de enojarse por la presencia de alguien que llegó revestido y anda en integridad
anda en la mishtal. Recuerde la palabra mishtal, que en hebreo es autoridad, pero en hebreo se dice mishtal, que significa regla y autoridad delegada. Cuando los espíritus perciben que en el lugar donde ellos están llegó alguien que se conduce por la regla, con alguien que tiene una autoridad delegada de parte del Padre, y ese que porta la autoridad delegada se conduce por la regla, las entidades demoníacas se enojan. Ahora bien, el enojo de esa entidad demoníaca nunca de lo jamás harán de que ellos pierdan la razón. ¿En qué sentido? En faltarle el respeto a alguien que porte esa autoridad, a alguien que porte esa regla de cómo debe de conducirse en el reino. Pero ahora estamos viendo que cuando llega alguien con supuesta autoridad, la entidad demoníaca, en vez de enojarse, la entidad demoníaca le faltan el respeto a aquel que tiene una autoridad por encima de ellos. Ahora vemos cómo las entidades demoníacas se burlan de aquel que tiene la autoridad. Una de las manifestaciones de burla, que lo veremos más adelante, pero le traeré un pincelazo, es cuando el espíritu toma el cuerpo de la persona y el espíritu le jala la corbata al predicador, le jala el saco, lo manotea. Esos son actos de burla. Porque los demonios reconocen cuando usted tiene una mishtal, cuando usted tiene una autoridad delegada del Padre, y cuando usted anda en la dicha autoridad. Ellos reconocen eso y saben eso y se someten y respetan a eso. Por eso es que les digo, no creo en ninguno de esos predicadores que esas entidades demoníacas le faltan el respeto, porque los demonios no son locos. Los demonios tienen voluntad, se rigen por decisiones y se rigen por actuación, y ellos saben que no pueden irrespetar a alguien que porta una mishtal, alguien que porta una autoridad delegada, porque no la delegó el pastor, la delegó Dios. No la delegó un profeta. La autoridad que un cristiano tiene la delega Dios. Usted no puede perderse con ese asunto. La Biblia expresa que en los postreros tiempos habrán espíritus engañadores y muchos escucharán doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? ¿Usted hablar de conocimiento profundo? No. Doctrinas de demonios son aquellas acciones que no se someten a las escrituras. Se le puede llamar doctrina de demonios aquellas acciones que no se someten a las escrituras. Ejemplo, usted decirle a una entidad demoníaca en el cuerpo de una persona: ven como perro, ven como gato, ven como chivo, maulla, grita, a la cuenta de 3, salga un grito. Hello, lo que usted vive escuchando. Eso, los predicadores de ahora enseñan eso y quieren dejar entender que eso es operar bajo una autoridad divina. Mentira del diablo. Mentira. No hay una enseñanza en las escrituras que impulse a alguien, o que los apóstoles o Jesús o alguien que fue usado impulsando demonios en las escrituras, usted lo vio diciéndolo: ven como perro, ven como gato, ven como sapo, ven como culebra, ven como chivo, grita, maulla, ladra, muerde. Mentira. Aunque la entidad demoníaca, escuche lo que le estoy diciendo, el que tenga oído para oír que oiga. Aunque ese espíritu demoníaco salga, no quiere decir que ese predicador estaba operando en la autoridad delegada. Es posible que Dios en su voluntad hizo que ese espíritu saliera, no por el predicador, sino por la persona que está poseída. Porque nuestra ignorancia no va a detener
el poder de Dios cuando va a operar. La ignorancia del hombre no va a detener el poder de Dios cuando quiere operar a favor de alguien. Entonces, los predicadores de ahora, pastores, están enseñando a los que están subiendo. Si tú no le dices que venga como perro y como gato, tú no tienes autoridad. Ellos no se están sometiendo. Mentira. Eso es fao. La entidad demoníaca, con solamente usted decir en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sal fuera de ese cuerpo. Punto. Míreme para acá. Punto. Esa entidad demoníaca que esté ahí, no importa la jerarquía que sea, saldrá inmediatamente. O sea que lo que la iglesia tiene que enseñar, que los espíritus salen fuera, es en el nombre de Yeshua HaMashiach o en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se enseñe fuera de ahí son enseñanza y doctrina de demonio, guste o no guste. Porque la regla es echarlo fuera en el nombre de Jesús. Punto. Usted dirá, pero ¿y por qué los espíritus entonces salen de los cuerpos? ¿Y cómo es que salen? Asimismo, cuando el niño que tiene un espíritu que lo tiraba en el agua y en el fuego, ¿para qué? Para matarlo. Asimismo el espíritu salía solo de él, sin ser impulsado. Pero cuando el espíritu quería volver niño, el espíritu volvía, lo tiraba en el suelo, el chamaquito tiraba espuma como que tenía epilepsia, que lo veremos más adelante, y el muchacho, el espíritu, lo tiraba en el fuego y en el agua para matarlo. Pero el espíritu no podía matarlo porque en el niño había un propósito de Dios. Ahora, el punto no es este. El punto está, ¿quién le impulsaba el espíritu al niño cuando el espíritu se iba? Nadie. O sea que el espíritu tomaba la decisión, tenía voluntad de salir y de entrar en el cuerpo del niño. Por lo cual, oiga lo que les voy a decir, por lo cual hay manifestaciones de demonios en iglesia y en campaña, que el demonio no se va, no es por la autoridad del predicador. El demonio se va logrando su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entrar en el cuerpo de la persona, avergonzar a la persona. Segundo, avergonzar al predicador. Cuando el espíritu avergüenza al predicador, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Y anda la iglesia entera con la mano ahí de la persona, que lo puede coger un viento. Si soy yo, lo reteo. A mi hija le voy a enseñar que le dé trompa a los predicadores. Como no es cristiana todavía, que le dé trompa a los predicadores, se le empujan. Que le dé un trompón, que yo resuelvo cuando caigan aquí. Mire lo que le está enseñando a usted. No se deje engañar. La entidad demoníaca, ellas hacen un objetivo. Dentro de ese objetivo hay dos. Una, avergonzar a aquel que ellos hacen posesión. Dos, avergonzar al que supuestamente tiene la autoridad. Cuando usted ve que el predicador le dice al espíritu que está en la persona, sal fuera, ahora, 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 y el demonio, no va a salir, míreme, ahí no hay para nadie. Ahí no hay para nadie. 15 y 20 minutos, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, y el espíritu no se va. Y a lo último, el espíritu sale del cuerpo y todo el mundo, gloria a Dios. Mentira, gloria a Dios no. Mentira suya, gloria a Dios no. Ese espíritu salió porque logró su objetivo. No salió por el predicador, ni porque le impulsó así la cabeza. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. El espíritu salió porque logró su objetivo. Uno, avergonzó a la persona que tomó por posición y avergonzó al predicador. Bueno, entonces eso está operando dentro de las congregaciones.
cuando Jesús llegó a Gadara, esa entidad demoníaca que estaba en el Gadareno se enojó a la presencia de Jesús, mas su enojo no lo impulsó a irrespetar la persona de Cristo, porque ellos vieron que el que llegó a Gadara tenía una investidura de autoridad sobre ellos. Y cuando la entidad demoníaca ve que tú tienes una investidura del reino, no se burlan de ti ni te faltan el respeto. Esto está serio, pero es así. Entonces, esto nos enseña en las iglesias por temor de que usted pueda identificar cuando el predicador o el pastor ha perdido autoridad, ha perdido mishtal, autoridad delegada. Mas yo no aplaudo ni digo gloria a Dios cuando hay que durar 5 y 7 minutos. Estoy exagerando, que es menos 5 y 7 minutos para que un demonio salga de un cuerpo. No creo eso, porque ahí está las escrituras. Entonces ya podemos presenciar que ellos se enojan, tienen la emoción de enojarse, pero su enojo no lo lleva a ellos a irrespetar a aquel que tenga una investidura de parte de Dios. Cuando eso acontece es porque el predicador, la predicadora, sea pastor, apóstol, como sea, carece de una autoridad delegada de parte del Padre y anda en su voluntad, anda en sus deseos y no en la voluntad ni el deseo de Dios. Segundo punto, tienen temor. Escríbalo. Segundo punto, tienen temor. Ahí mismo leemos por el verso 29, Mateo 8:29. Ahí mismo. Mire cómo dice. Puede poner esa cita ahí mismo al lado. En el segundo punto, tienen temor. Mateo 8:29. Dice, y clamaron diciendo, preguntan, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira aquí, la entidad demoníaca y todos los demonios que tenía aquel endemoniado de Gadara. Una legión está compuesta de 6,000 demonios. ¿Por qué? Recuérdese que Cristo estaba en el tiempo del Imperio Romano y el Imperio Romano tenía como costumbre y de seleccionar que una legión de una tropa de soldados está compuesta por 6,000 soldados. Entonces, Jesús cuando pregunta, ¿cómo te llamas? Ellos dicen, legiones, porque somos muchos. No es que Jesús está dando una enseñanza para que nosotros ahora empecemos a consultar y hablar con entidades demoníacas. No, my friend. Jesús lo que está dejando la enseñanza es que un cuerpo puede operar más de 6,000 demonios. Ahora, ¿por qué esos 6,000 demonios no matan ni destruyen por completo el cuerpo de una persona? Simple, porque Dios no lo permite. Pero una sola entidad demoníaca tiene poder para exterminar a una persona. Y no solo a una, hasta muchas personas. Pero mire el cuidado de Dios sobre la humanidad. Que aunque una persona puede poseer muchos demonios en su cuerpo, Adonai Eloheinu no le permite a esa entidad demoníaca que puede exterminar por completo la existencia de esa persona en la tierra. Mira el cuidado de Dios, aún en aquellos que están poseídos por demonios. Pero está más que comprobado que una entidad demoníaca puede destruir a más de una persona, pero mucho más. Judas dice que ellos son superiores en fuerza
que nosotros. Pero mira el cuidado de Dios. Ahora bien, la entidad demoníaca le dice por qué ha venido antes de tiempo. Esas expresiones de ellos están dando a demostrar un temor hacia Cristo. Miren algo, existen dos tipos de temores. Hay un temor de miedo, pero hay un temor de reverencia, de respeto, de admiración profunda. Escriba eso. Hay dos tipos de temores. Hay un temor que produce miedo. Escríbalo. Hay un temor que produce miedo. Pero hay un temor que produce reverencia, respeto, admiración profunda. O sea, el temor que expresaron los demonios aquí no fue un temor de miedo. Usted va a encontrar personas que dirán que los demonios temieron a Jesús en esa ocasión. No, en esa ocasión no hubo un temor de miedo, hubo un temor de respeto. Miren las expresiones de los demonios. Allí no está hablando el hombre, allí está hablando el hombre poseído por el demonio. Hijo del Dios Altísimo, respeto. ¿Por qué has venido antes del tiempo para atormentarnos? El temor de ellos fue un temor de reverencia y de respeto. Por lo cual, cuando una entidad demoníaca irrespeta a alguien que tiene autoridad, pues esa persona carece de autoridad divina. La entidad demoníaca admiran profundamente la persona de Cristo. Esto ustedes no se lo enseñan, pues se lo estoy enseñando. Aún los demonios, siendo ángeles caídos, admiran a su creador. Respetan a su creador. Hacen reverencia a su creador. Hay un texto que dice: los demonios creen y tiemblan. La palabra que tiemblan, que aparece allí, no es que tiemblan de miedo, tiemblan de respeto. Bueno, aquí sí hay problema ahora. Ellos tiemblan por respeto, reverencia, de admiración profunda a su creador. Porque no hay forma demoníaca ni forma humana para creer que los demonios van a irrespetar a su creador. Soy lógico. Soy de loco pensar eso. Es más, que el que dice eso, yo creo que los demonios en el mundo espiritual le dicen loco a ese por pensar eso de ellos. Entonces, esta palabra temor que aparece aquí es una expresión hebrea que se llama Yirat. Y-I-R-A-H. Yirat, que es reverencia, respeto y admiración profunda. Algo que usted tiene que saber, mis hermanos, en una ocasión se lo hablé. Cuando Dios se manifiesta, o cuando Dios hace que un ángel se manifieste, Dios no hace que la manifestación angelical, escuche, o la manifestación de Dios, cuando Dios lo permite, no es para que nosotros creamos un miedo. Se lo voy a partiendo pedazos. Cuando Dios se paseaba en el Edén, antes de Adán pecar, Dios hablaba con Adán y Adán escuchaba la misma voz. Él escuchaba, que frecuentemente escuchaba. Adán experimentaba el resplandor de la esencia y de la gloria del Padre en el estado de la inocencia, como se le dice. Y él no se escondía, y él no temía de miedo delante de Dios, porque la presencia de Dios no produce miedo. Ahora, cuando Adán peca, es cuando Dios se aparece y dice: ¿dónde está Adán? Y él se esconde. Pero quien le habló a Adán es el mismo que siempre le hablaba.
Pero ¿por qué ahora Adán se esconde a la voz de Dios? ¿Fue que la voz de Dios produjo terror y miedo de esconderse a Adán? No. El pecado en Adán le hizo presenciar que la voz de Dios le quería producir miedo. El pecado le hizo entender a Adán de que Dios le estaba proyectando miedo o terror. No, Dios no se muestra como un Dios temible a su creación. Ahora, la ira de Dios se revelará contra los injustos. El injusto ve la manifestación de Dios como de miedo, mas Dios no se manifiesta con miedo. Porque el pecado es quien que hace proyectar la presencia de Dios que tengamos miedo. Mas cuando tú te revistes de santidad y obediencia, cuando escuchas la voz de Dios, tú le identificas como de una voz que te produce paz, una voz que te produce descanso, una voz que te produce consolación, una voz que te produce esperanza. Y cuando tú estás revestido de esa obediencia y de esa santidad, aún se manifieste los ángeles caídos, tú no vas a temer. Porque el que está contigo, estará contigo aún en el terror nocturno. David lo dijo: no temeré a saetas que anden de día ni de noche, ni a ningún terror nocturno. La palabra nocturno está hablando de la noche. O sea que David está expresando que lo que se mueve en la oscuridad, lo que se mueve en la noche, de eso no voy a temer. ¿Por qué David no va a temer? Porque Dios estaba con él. Por lo cual, donde está la presencia de Dios y hayan operaciones demoníacas, no te puede producir miedo ni querer correr. ¿Cuánto? Entonces, mis hermanos, la presencia de Dios, aún tu peque, cuando Dios se manifiesta, Él no quiere proyectarte miedo ni terror. Dios se manifiesta, aún tu peque, se te manifiesta con una intención de perdón, con una intención de reconciliación. Dios se le apareció a Adán con una intención de reconciliación, con una intención de un padre hacia un hijo cuando el hijo comete un error. Cuando un hijo tuyo comete un error, tú calma tu ira y te muestras como un padre o una madre compasiva. Mijo, mija, ¿qué fue lo que pasó? Habla conmigo, ven, yo te quiero ayudar. Yo soy tu papá. Lo que hiciste lo hiciste mal, pero te quiero ayudar. Vamos a solucionar el problema. Tú no estás solo, tú no estás sola. Pues si nosotros siendo malos hacemos eso, ¿cuánto más usted cree Dios que es más bueno que nosotros no lo hará? Denle un aplauso a Dios. Entonces eso está más que claro. Entonces la palabra temor que se puede expresar allí cuando los demonios le dicen a Jesús: Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué he venido todo el tiempo a atormentarnos? Es una expresión, es una palabra yirat, que significa reverencia, respeto y admiración profunda. Segundo punto. Tercer punto, burla. La burla está en nuestras emociones. También la burla opera en las entidades demoníacas, ángeles caídos. Mas la burla no opera ni se manifiesta en los ángeles no caídos. ¿Estamos claros? Los ángeles no caídos no hacen actos de burla, mas los ángeles caídos sí hacen
actos y expresan sus emociones de burla. Ahí vemos operaciones ángeles caídos de burla. Entonces, la burla es considerada como pecado. Eso está en las Escrituras. La burla es considerada como un acto de pecado. Eso está más que claro. Entonces, para ver esta operación demoníaca de burla, ponga la cita Hechos 19, 15, 14. Vamos allá. Y el 14 dice así, para luego explicarle algo. Dice, habían 7 espíritus de un tal Seba. Yo he escuchado predicadores, hasta yo lo decía, hasta que cuando lo leí, y dije, pero acá, no es Seba, no es los hijos de Seba, él no se llama Seba, él se llama Seba. Pero dice el texto, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Miren algo. Allí la entidad demoníaca que está hablando en el cuerpo de esa persona, a esas 7 personas, miren lo que identifican los espíritus. A Jesús conozco, también a Pablo. La palabra conocer que aparece allí se está hablando de una relación. O sea, la relación que tenían los demonios acerca de la persona de Cristo y la persona de Pablo eran que ellos reconocían de que ellos tenían autoridad sobre ellos. Ahí es donde ellos dicen, mas ustedes, ¿quiénes son? Y ustedes, ¿quiénes soy? Esa expresión de esos demonios le están diciendo a ellos, yo sé que Cristo Jesús tiene autoridad y se conduce bajo la regla. Y la autoridad que él tiene, nosotros la conocemos. Igual a la de Pablo, que se asemeja a la de él. Mas ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué dice el texto? Aquello espíritu ese espíritu se volvió en contra de esos 7 y le dio problemas a esos 7 hombres. Entonces, allí vemos un acto de burla de la entidad demoníaca hacia esas 7 personas que querían impulsar ese espíritu de ese cuerpo, mas ellos no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque carecían de una autoridad delegada. El punto está, no es decir en el nombre de Jesús al fuera. Si esa entidad demoníaca no ve autoridad delegada ni respaldo de esa autoridad cuando tú pronuncias el nombre de Cristo, ellos no se van a someter, ellos no se van a ir. Al contrario, harán actos y gestos de burla y expresiones de burla. Yo vi un video donde un predicador le dice a una niña que tiene un espíritu demoníaco. La persona le dice, sal fuera ahora. Le dice el demonio, no voy a salir nada, ella me pertenece. Eso es una acción de burla hacia alguien que supuestamente tenía autoridad y se conducía bajo la regla. Por lo cual, cuando los demonios perciben que el que le está diciendo sal fuera de ese cuerpo no se está conduciendo por la regla y que está predicando para ser visto y que está predicando detrás de la ofrenda, porque eso lo conocen los demonios. Cuando la entidad demoníaca descubre quien que le está hablando no se conduce bajo regla ni bajo la autoridad de cómo debe de andar, ellos se burlan. Ellos se burlan. Es incorrecto en las reglas espirituales
que un demonio haga burla y escarnio de alguien que se conduzca por la regla. Cuando esto pasa, esa persona, téngalo por seguro, escríbalo con tinta china, tinta japonesa, busque a Kim Jong-un o a Xi Jinping y que lo escriban, y eso no va a tener validez. Porque las entidades demoníacas se someten a alguien que se conduzca por la regla. Cuando usted vaya a predicar, no busque impresionar a nadie, busque exhibir a Cristo. Porque cuando tú buscas exhibir a Cristo en tu mensaje y en tus enseñanzas, los demonios verán que te están manejando según las reglas. Porque los demonios saben que el predicador, el pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista, en su mensaje, a quien tiene que exhibir es a Cristo y no a él. Cuando los espíritus ven que tú predicas por la plata, por el dinero, por los money, y para que te vean que tú si tienes conocimiento, eso lo detectan los espíritus y te hacen burla. Cuando toman cuerpo de la persona y tú le dices sal fuera y te dicen no voy a salir nada, tú no eres nadie. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso se le llama una acción de emoción, de burla en esa entidad demoníaca. Así como hizo el espíritu a los hijos de Esceva. Pero mire cómo ellos se refirieron hacia Jesús y hacia Pablo. Con una actitud de burla. I'm sorry for you, my friend. Con una actitud de respeto. Con una actitud de reverencia. Y actitud y expresión de admiración profunda. Por lo cual, no es que yo tengo que ser Pablo. Pero si yo tengo el espíritu que tenía Pablo y me conduzco bajo la regla que se conducía Pablo, entonces a mí también, a ti también, las entidades demoníacas se van a referir hacia nosotros con reverencia y respeto y admiración. Porque tú te estás conduciendo según la regla del reino y tiene autoridad delegada de parte de Dios. Entonces, yendo un chisme para atrás, mire lo que Pablo estaba proyectando en la sinagoga. Dice que Pablo enseñaba. Más que Pablo operó en los dones de sanidad y de milagro, Pablo estaba operando en las enseñanzas y en la predicación del evangelio. Pero ahora hay una ola de predicadores operando en los dones y no operando en el poder de la palabra. Y operar en el poder de los dones no cambian a nadie. Es parte del beneficio que el reino da. Pero lo único que cambia y transforma y liberta es la palabra de Dios. Por lo cual, ahora se ha vendido que si tú no impulsaste un demonio y no se paró un paralítico a media, que no creo en milagro a media, no creo en milagro a media, yo conozco el nivel profundo que hay en la magia y en la hechicería y en la brujería y cómo operan los demonios. Yo no creo todo lo que yo veo por televisión de estos supuestos predicadores de ahora. Entonces, el poder que Pablo proyectaba era el poder de la palabra, de las enseñanzas. Dice el texto que Pablo discutía y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo no persuadía a nadie para que se extravíe. Pablo persuadía a la persona a que se enfocaran ¿en quién? En Cristo. A que se enfocaran en Dios. Pablo no persuadía a nadie a que se enfocaran en los actos milagrosos que él hacía, ni en las impulsiones demoníacas. Pablo impulsaba a la persona y persuadían a la persona a que reciban y conozcan a Dios y conozcan al Cristo que da autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto lo conocen los demonios.
¿Por qué Pablo fue conocido ante los demonios? ¿Por los milagros? ¿La sanidad? No, porque Pablo, por medio de la palabra, por medio del uso del evangelio, traía las almas a Cristo. Y los que estaban errados, Pablo lo traía al conocimiento, a la revelación, a la expresión del evangelio. Por eso Pablo era temido. Hay un texto bíblico que dice en Corintios, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia más destacada en los dones, Pablo le dice, vengan acá, no todos profetizan, no todos hablan en lengua, no todos tienen el don de sanidad, no todos tienen el don de lengua. O sea, que porque tú no impulses demonio y otros sí, eso a ese no lo hace más que tú. Porque es posible que por tú estar hablando de la palabra de Dios, los demonios te respetan tanto que en vez de manifestarse se van. Escúchame lo que le estoy diciendo. Donde hay autoridad de palabra, donde la palabra de Dios haya autoridad, haya encasillamiento en la vida de alguien, van a haber momentos que con tú solamente hablar de la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra, si hay entidades demoníacas cerca, ni en los cuerpos entrarán. En ese poder es que yo creo que puede tener un creyente. Cuando usted tiene aceptación del cielo y opera en la palabra, como se dijo de Jesús, este habla y enseña como quien tiene autoridad. En hebreo, como quien tiene mishtal, como alguien que tiene una autoridad delegada para hablar la palabra. Y cuando los demonios detectan que usted anda en ese nivel de la palabra, es posible que si hay un espíritu inmundo andando en los aires, ni tome posesión del cuerpo de alguien, porque reconoció que hay alguien que tiene autoridad en su palabra. Esto es fuerte. Pero ahora, mire que se está enseñando. Que ya tú llegas a un nivel espiritual que tú ni tienes ni que mencionar el nombre de Jesús. Óigame, y un pastor que dijo eso. No, porque yo alcancé un nivel tan espiritual, tan fuerte, que yo ni le digo a los demonios en el nombre de Jesús al fuera y ellos salen. Eso es fao. Eso que él está enseñando aplica a doctrinas de demonio. Porque Jesús dejó claro y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús no dijo, tú recibirás tanta autoridad y tanto nivel de gloria y tanto nivel de conocimiento que tú ni los espíritus le echarás fuera. Eso es fao. Eso podría pasar en una o en dos ocasiones, no siempre. Y si pase por voluntad del Padre, no por voluntad tuya, ni porque alcanzar tu nivel de gloria, eso es fao. Cuando eso se enseña, usted está enseñando doctrina de demonio, porque esa no es la regla bíblica. La regla bíblica es echarlo fuera en el nombre de Jesús y punto. Todo lo que es fuera de ese orden se vuelve enseñanza de demonio. Mejor dicho, se vuelve un exorcismo, operaciones demoníacas. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, mira otro punto. En el verso 12 aparece un episodio que dice, de tal manera que aún se llegaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades, y se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí en el verso 12 vemos una manifestación de la vestimenta que portaba Pablo. Ahora bien, cuando usted centra
el verso 12, a lo que yo le he venido hablando, mire que Pablo no le impidió en ese momento, que eso no estaba, usted no lo va a encontrar en la Biblia entera, esos actos. Fue un momento ocasional. Momentos ocasionales. ¿Me copió? Momentos ocasionales. La vestimenta de Pablo se la llevan y Pablo dejó que se la llevaran. Ahora bien, Pablo dejó que se la llevaran para que ellos crean que Pablo era un toro con tutuma. No. Pablo permitió en esa ocasión que se la llevaran porque Pablo sabía quienes se la llevaron ya tenían a Cristo inculcado. Ya Pablo les hubiera revelado que el que hacía los milagros y en quien ellos tenían que creer eran en Cristo, era a Cristo y no a él. Pero ahora hay una ola, se quitan los sacos y le dicen a la persona: toma, que ese es mi saco, para que reciba unción y la gloria de Dios descienda cuando tú prediques. Son mentiras. La gloria de Dios no va a descender porque usted me da un saco. La gloria de Dios va a descender porque yo honre al Espíritu Santo en el lugar donde yo esté. Por eso es que va a descender, no porque tú me des un saco. Ahora, que tú me lo des o que tú me des una prenda tuya, eso puede ser un momento ocasional para que algo se despierte en ti. Pero a ese que tú le das una prenda tuya o le das algo de tu pertenencia, tienes que tú garantizarte de que ese se fue convencido que el grande no eres tú, que el grande es Dios. Pero ahora los predicadores dan prendas, dan reloj, dan anillo, dan esta pulsera, y las personas se van con la mente: el gran hombre es de Dios, y no se van con la mente del que el grande es Dios. Hello. Y enviamos a personas con una intención de idolatría, consciente o inconsciente. Entonces Pablo dejó que se llevaran ese paño, pero Pablo estaba convencido, quien se llevó el paño estaba convencido que el que hacía los milagros era Dios y no él. ¿Me copió eso? Si lo copió, lo entendió. Oye eso. Para un predicador que me tira harina a mí, mire para acá, un paréntesis. Si yo veo una campaña y un predicador me dice a mí: ven que voy a hacer un acto profético, yo voy a pasar. No va a pasar. Si buscó harina y me tiró la harina y yo no sentí confirmación del Ruach HaKodesh, y lo que veo tirándome su harina, y lo que hay operaciones de emociones humanas, yo no le voy a tirar harina, yo le voy a tirar un trompón. Yo no me voy a quitar la harina, yo le voy a tirar un trompón. Nos vamos a la trompa y aceptamos a Cristo los dos. Aceptamos a Cristo los dos. Los dos aceptamos a Cristo ahí mismo. Ahí mismo me convierto. Allá él si no se convierte ahí mismo. Entonces, debe haber un resultado en los actos proféticos que tú hagas. Cuando se llevan el paño de Pablo, dicen que espíritus salían de los cuerpos. Donde hay actos proféticos, tiene que haber operaciones. No es que me tiraste harina, me tiraste agua y no pasó nada. ¿Qué pasa, my friend, my brother? Entonces, nosotros estamos llenos de emociones. Y si nosotros no operamos en la intención y la voluntad del Espíritu, vamos a operar según nuestras emociones. Y si operamos en nuestras emociones, abrimos puertas para que los demonios tomen posesiones de nuestras emociones. Cuando una persona es poseída por un demonio, esa entidad demoníaca le ciega el raciocinio. Le ciega el raciocinio.
aquel que ellos tomaron posesión. Cuando una entidad demoníaca toma un cuerpo, le cierra el raciocinio a aquella persona que tomó ese cuerpo. Entonces, si quieren escriba esto. Cuando una entidad demoníaca toma posesión de un cuerpo de alguien, le entenebrece el raciocinio. Y esa entidad demoníaca toma lo que es el subconsciente de la persona. Y en el subconsciente de la persona se encuentran las emociones. Por eso que el de Gadara, cuando Jesús llegó, el Espíritu activó las emociones de ira y de enojo en el cuerpo de la persona. Por eso rompía los grilletes, rompía la cadena, cogía peñones y se rompía la cabeza bajo una crisis de enojo, de ira. Las entidades demoníacas entenebrecen el raciocinio y toman posesión del cerebro subconsciente, y en nuestro subconsciente están las emociones. Recuérdese que una vez le hablé que tú puedes ver una persona que tú nunca la hayas visto, tú no planificarte verla, pero cuando ves una persona que tú no vieras años que no la veía, tú reaccionas con una emoción y te ríes, pero tú no planificaste reírte. Pero la impresión de la persona, cuando la viste, tu subconsciente memorizó que viste a alguien que tenía tiempo que tú no lo veías. Y en ese subconsciente están las emociones. Como la persona cuando la viste te produjo, era una persona que te hizo bien, pues entonces tú vas a reaccionar con alegría. Pero si la persona te hizo mal, tú no vas a reaccionar con alegría. Tú te vas a enojar, te vas a irritar, te va a incomodar. Esos son emociones. La ira, el enojo, eso están en nuestras emociones. Y las emociones se encuentran en el subconsciente. Por eso es que somos seres emocionales que razonamos. Cuando reaccionamos a las emociones, pensamos, wow, ese fulano, me acuerdo en el año tal que yo estaba con él. Pero aún riéndonos, estamos haciendo uso del consciente. Sepa eso. Entonces, cuando un espíritu toma posesión del cuerpo de alguien, le entenebrece el consciente y acciona en el subconsciente. ¿Estamos claros? Pues sepa eso. Entiendo. El verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. ¿Usted ve la expresión? El espíritu tenía entenebrecido el consciente, la mente pensante, la mente consciente del hombre. Y el espíritu, mire cómo reaccionó sobre estos 7. Reaccionó bajo un impulso de ira. ¿Me siguen? Fue el espíritu que tomó dominio y control del cuerpo de ese hombre. Y dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. El espíritu inmundo que estaba en el cuerpo de la persona, a los 7 lo encueró. Y a los 7 le dio una pela y lo hirió a los 7. Que una sola persona difícilmente puede vencer a 7 personas. Ahora, mírate a dónde puede operar una persona poseída por demonios. Un solo demonio venció a 7 hombres. Entonces, hay acciones que el ser humano puede tomar y haga cosas sobrenaturales. Y es posible que esa fuerza sobrenatural que esa persona
puede esa persona puede estar poseída por una entidad demoníaca. Cuando tú ves que una persona entra a un lugar y comienza a forcejear y a pelear como con 15 hombres, y a los 15 lo tira al suelo, es posible que en esa persona haya una operación demoníaca, porque es ilógico que una persona común pueda hacer eso. Es difícil. Entonces, dice el 17, y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y eran magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecían y prevalecían poderosamente la palabra del Señor. Termino por hoy. Miren cómo estas personas fueron convencidas de la operación de Pablo por medio de la guianza del Espíritu en proyectar a Cristo y dejar a Cristo como fundamento en Éfeso. No dejar los milagros como fundamento. Dejó a Cristo como fundamento en Efesios, y eso produjo de que las personas que practicaban magia y practicaban el exorcismo, la palabra exorcismo es cuando tú practicabas y hacías impulsión de demonio, que es otro punto. El exorcismo no se usaba mencionando el nombre de Cristo. Habían judíos en los tiempos de Pablo que usaban el exorcismo y eran exorcistas e impulsaban demonios de los cuerpos de la persona. Pero cuando vieron a Pablo que impulsaba demonios, no bajo un exorcismo de como ellos practicaban, sino bajo la autoridad y el nombre de Cristo, ahí es donde ellos usaron nombre, en el nombre de Cristo o de Jesús que pronuncia Pablo. Ese nombre en ellos no halló legalidad ni autoridad. Por eso el espíritu que estaba en el muchacho no se sometió. O sea que el exorcismo que ellos hacían no era en el nombre de Cristo. O sea que en los tiempos de Pablo habían judíos que practicaban el exorcismo, y el exorcismo es echar un espíritu inmundo del cuerpo de una persona, y no era en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo viene con la autoridad del nombre de Cristo, opacó la autoridad, por lo cual en el exorcismo impulsaban los demonios. ¿En el nombre de quién? No sé, pero en algún nombre ellos lo hacían. Y si lo hacían, es obvio que los espíritus salían. Pero ahora viene Pablo y menciona el nombre de Jesús, y ahora ellos quieren adaptar y usar el nombre de Cristo. Por lo cual, ¿qué todo entender, hermano? No todo el que impulsa un demonio es posible que ese ande bajo la autoridad divina del Padre. No. Lo que va a garantizar y tú confirmar que alguien anda bajo la autoridad del Padre es cuando le impulsa en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Otro punto de tú saber si ese está operando en la autoridad delegada por Dios. Fíjate si el espíritu hace burla o si el espíritu hace una actitud de irreverencia al que supuestamente tiene autoridad. Si eso pasa, allí no hay autoridad del Padre en el predicador, ni en la predicadora, ni en el pastor, ni en la pastora, lamentablemente, guste o no guste. La regla es que los demonios se sujetan y respetan a alguien que tiene la amistad, anda bajo regla según la palabra y anda en la autoridad delegada de Dios. Hermano, Dios le bendiga.
Dios les bendiga mucho. Espero que esta clase de hoy haya sido de edificación, fortaleza y restauración en ustedes.